Buen día muchachos, bienvenidos a su curso de análisis de métodos numéricos. En este video vamos a estudiar el método de regresión por mínimos cuadrados. La regresión por mínimos cuadrados es un método ampliamente utilizado en la estadística, ya que nos va a permitir determinar el comportamiento de un sistema, el cual denote un comportamiento con alta variabilidad dentro de los registros que se tienen. Entonces, para trabajar con este método, lo que necesitamos inicialmente es un conjunto de datos XY, en el cual una de estas va a ser una variable dependiente y la otra será su variable independiente. En este caso, trataremos nuestra X como la variable independiente. Esta X o esta variable independiente básicamente serán cada uno de esos parámetros iniciales que nosotros vamos a establecer que vamos a medir dentro de nuestro sistema, y la Y será la respuesta de nuestro sistema ante esta condición inicial. Por ejemplo, en el video anterior observábamos que nosotros definíamos una altura a la cual dejábamos caer un objeto. Esa altura sería nuestra variable independiente y el tiempo que demoraba este elemento en caer vendría a ser nuestra variable dependiente. Entonces, acá trabajaremos la X como variable independiente, lo cual sería el parámetro inicial que vamos a meter en nuestro experimento, y la Y, que sería nuestra variable dependiente, sería la respuesta de nuestro sistema ante este estímulo. Entonces, una vez ya tenemos este conjunto de datos, pasamos a graficar estos datos, obteniendo este plano cartesiano en el cual ubicamos cada uno de los puntos correspondientes a las mediciones. Entonces, por ejemplo, el primer dato lo tengo que X es igual a 7. Entonces, en X igual a 7 pongo la respuesta del sistema, que sería Y igual a 2. Voy repitiendo esto con cada uno de los datos de esta tabla hasta obtener todos estos puntos. En este ejemplo podemos observar de que la dispersión presente dentro de nuestros puntos es realmente alta. Entonces, en este tipo de sistemas es muy útil el método de regresión por mínimos cuadrados, ya que no vamos a intentar crear una curva que se ajuste perfectamente al comportamiento de todos nuestros datos, sino que trazaremos una recta, la cual se aproxime a lo más posible a cada uno de estos datos. Entonces, en primera instancia podemos observar que trazamos esta recta de color azul. No es la única posibilidad, ya que yo puedo trazar esta recta verde, la cual también se aproxima al comportamiento de nuestros datos, o esta recta amarilla también se aproxima al comportamiento de nuestros datos. Incluso esta recta roja se aproxima también al comportamiento de nuestros datos. ¿Qué me quiere decir esto? Que existen infinitas rectas las cuales yo puedo trazar que se van a ajustar de cierta forma al comportamiento de mis datos. Entonces, ¿cómo sé yo qué recta se ajusta de mejor forma ante el sistema que tengo yo? Pues para eso nosotros utilizamos la regresión por mínimos cuadrados, la cual va a tener en cuenta esta distancia que existe entre cada uno de los puntos a la recta que vamos a estar trazando. Y lo que me va a garantizar utilizar este método es que la recta que yo obtenga al final va a ser la que menor distancia tenga a cada uno de estos puntos. Acá hay que entender que esta distancia que presentan los puntos a la recta que yo trazo la podemos considerar como el error presente dentro de nuestra regresión, la cual vamos a estudiar de mejor forma en el siguiente video. Por ahora nos vamos a enfocar a ver cómo determinar esta recta. Entonces, lo primero que tenemos que recordar para poder trabajar con la regresión por mínimos cuadrados es cuál sería la ecuación de una recta cualquiera. Básicamente la conocemos con esta fórmula: y igual a mx más b, donde m es nuestra pendiente y b es nuestro punto de corte.
Para entender mejor lo que vendría a ser, bueno, primero vamos a entender este punto de corte. Este punto de corte, si nosotros hacemos x igual a 0, vamos a obtener y igual a b. ¿Qué me quiere decir esto? Si nosotros nos paramos sobre x igual a 0, estaríamos parados, ¿no es cierto?, en el eje y. Entonces, el punto en el que nuestra recta corta al eje y sería nuestro parámetro b, el cual denominamos punto de corte. Ahora, para entender mejor la pendiente, vamos a observar estos dos triángulos, el triángulo A y el triángulo B. En este observamos que uno tiene mayor inclinación que el otro con respecto al eje horizontal. ¿Esto qué me quiere decir? Que mi triángulo A presenta una pendiente mayor que mi triángulo B. Entonces, si yo fuese a obtener la función de la recta para este segmento de acá, tendría que mi m, es decir, mi pendiente, sería mayor en A que en B. Por otro lado, recordemos que una pendiente positiva me indica que mi recta es creciente. Y por el otro lado, una pendiente negativa me indicaría que esta recta sería decreciente. Lo mismo para el elemento B. Por este lado tendríamos pendiente positiva y por este otro tendríamos pendiente negativa. Entonces, analizando este gráfico que tenemos acá, podríamos decir que cuando nosotros calculemos la pendiente de nuestra recta, esta debería dar negativa. Entonces, para poder calcular esta pendiente, primero para calcular esta función de la recta, vamos a iniciar con nuestro conjunto de datos, así como los teníamos inicialmente. Posteriormente vamos entonces a incluir una columna la cual va a almacenar el resultado de x por y. Entonces, en este caso, 7 por 2, 14, 1 por 9, 9, 10 por 2, 20, y vamos a hacerlo hasta obtener todos los datos de esta columna. Una vez ya tenemos calculado entonces esta columna, pasamos a definir una segunda columna en la cual pondremos los valores de x al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Básicamente los valores de este x elevado al cuadrado. 7 al cuadrado, 49. 1 al cuadrado, 1. 10 al cuadrado, 100. Hasta obtener toda nuestra tabla completa. Una vez ya tengamos nuestra tabla completa, lo que procedemos a calcular es la sumatoria de cada una de esas columnas, obteniendo en primera instancia la sumatoria de los x sub y, luego la sumatoria de los y sub y, posteriormente la sumatoria de los x sub i por y sub i y finalmente la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Entonces, una vez calculamos todos estos elementos, vamos a obtener estos valores que estamos presentando en el cuadro rojo. Ahora sí, tenemos todo lo necesario para poder empezar a calcular la función de la recta utilizando el método de mínimos cuadrados. Lo primero que vamos a calcular entonces va a ser la pendiente, para lo cual vamos a utilizar esta fórmula que tenemos acá. Esta fórmula, su demostración se encuentra mejor explicada en el libro de Chapra. En este video no vamos a hacer la demostración de esta ecuación, ya que nos tomaría bastante tiempo. Entonces vamos simplemente a utilizarla. Aquí, ¿qué observamos? Básicamente estos elementos, por ejemplo la sumatoria de x sub i y sub i, la tenemos acá. Sumatoria de x sub i la tenemos acá. Sumatoria de y sub i la tenemos acá. Lo que no sabemos todavía es quién es este n. Este n es el número de datos que yo tengo dentro de mi conjunto inicial. Entonces, en este caso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mediciones. Yo realicé 9 mediciones. Entonces este n va a ser igual a 9. Entonces, ya una vez entendemos
qué es cada uno de estos elementos, pasamos simplemente a reemplazarlos obteniendo esta expresión, la cual me va a dar como resultado que m, es decir la pendiente, es igual a menos 0.84, lo cual lo esperábamos, ya que aquí observamos que es decreciente, por ende ella debía ser negativa. Entonces, una vez ya hemos calculado nuestra pendiente, pasamos a calcular el punto de corte. Para esto, lo que vamos a hacer es que vamos a despejar este b de esta función que tenemos acá, obteniendo como resultado esta expresión. Acá lo que vamos a hacer es que no vamos a utilizar un punto y cualquiera y un punto x cualquiera, sino que vamos a utilizar el valor de los y sub i, el y promedio y el x promedio. ¿Cómo obtenemos este y promedio y este x promedio? Pues simplemente la sumatoria de los y sub i la dividimos entre el número de datos, que sería 9. Lo mismo para el x promedio. Sumatoria de x sub i dividido el n me va a dar como resultado entonces el x promedio. Y entonces, ¿quién sería esta m? Esta m sería la pendiente que nosotros acabamos de calcular en este momento. Entonces, observamos que nuevamente tenemos todo para calcular el punto de corte. Entonces simplemente reemplazamos dentro de esta función, obteniendo esta nueva expresión. Ahora reemplazamos los valores y calculamos el punto de corte igual a 11.4. Si nosotros observamos nuestra gráfica, nos damos cuenta que coincide, ¿no es cierto?, con esta recta que tenemos acá, ya que 11.4 estaría más o menos por acá, lo cual sería el punto en donde la recta cortaría el eje Y. Ahora, ya tenemos la pendiente y tenemos nuestro punto de corte. Lo que hacemos es que reemplazamos sobre esta ecuación de la recta que teníamos inicialmente para obtener de esa forma esta nueva expresión. Esta expresión que tengo acá, esta función, va a representar entonces la función de la recta que se ajusta de mejor forma al conjunto de datos que yo tenía de forma inicial. En el siguiente video vamos entonces a estudiar el error cuadrático que se presenta cuando nosotros calculamos la función de la recta utilizando la regresión por mínimos cuadrados. Muchas gracias.